Transportistas dan por finalizado el paro y piden que se libere a sus dirigentes que fueron detenidos por la policía. Presidente Lenín Moreno aseguró que bajo ninguna circunstancia dará marcha atrás en las medidas económicas. 350 personas fueron detenidas durante los 2 días de protestas tras el estado de excepción. En Quito y Cayambe se registraron fuertes enfrentamientos. Manifestaciones en Quito dejaron pérdidas por $110 millones, mientras que la Cámara de Industrias calcula más de 220 millones el perjuicio a nivel nacional. En lo internacional, protestas en Hong Kong ante la medida que prohíbe el uso de máscaras en movilizaciones. Además, 3 muertos y 6 heridos tras enfrentamientos entre pandillas en las favelas de Brasil. Viernes 4 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. De nuestra parte, se termina la medida de hecho. Tras 2 días de protestas, el gremio del transporte pesado de buses y taxis anunció la suspensión del paro nacional. Indicaron que no se hacen responsables de los actos vandálicos registrados y solicitaron la liberación de sus dirigentes. Levantar el paro nacional. Eso fue lo resuelto por el gremio de transporte pesado de buses y taxis. Así lo anunció Abel Gómez. Hasta el día de hoy, nosotros hemos cumplido con nuestras bases. Por lo tanto, hoy día, de nuestra parte, se termina la medida de hecho. Finalización de la medida de hecho, frente a la cual señalaron que no se hacen responsables de los actos vandálicos registrados durante los 2 días de protesta en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Los cuales, como organizaciones responsables, rechazamos contundentemente, porque sabemos que han sido originados por gente que se ha infiltrado dentro de esta gran jornada. Sin embargo, Gómez resaltó la necesidad de revisar las tarifas de pasajes, por lo cual indicó que ha entregado un planteamiento al gobierno frente al decreto 883, que elimina los subsidios a la gasolina extra, Ecopaís y diésel. Las gestiones que tenga que hacer el gobierno nacional frente a la medida y las repercusiones están en manos del gobierno. Si la Agencia Nacional, el Ministerio de Transporte, los ministros respectivos, tienen a bien tomar sus decisiones con revisión de tarifa, eso ya es una responsabilidad de respuesta frente a lo que nosotros hemos reclamado. En este marco, finalmente hicieron un pedido al gobierno. Solicitamos al gobierno nacional la libertad de los dirigentes de la transportación que han sido detenidos por esta causa. Hoy estamos dispuestos a seguir laborando. Esperamos que pronto las carreteras estén garantizando nuestro trabajo para servir como siempre. Tras este anuncio, las vías empezaron a ser despejadas. En Quito informó Adriana Rojas. La CONAIE, Pachacutic y el Frente Unitario de Trabajadores se pronunciaron sobre las medidas económicas y laborales anunciadas por el Ejecutivo el pasado miércoles. Las organizaciones indígenas y sindicales aseguraron que las protestas continuarán en varios sectores del país. Por otro lado, el sector campesino anunció que se sumarán al paro nacional a partir del próximo lunes. En el sector de la Bola de Huachalá, Cantón Cayambe, se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. El paro dejó 14 heridos por perdigones entre mestizos e indígenas. A media mañana los manifestantes cerraron el paso en el sector de Huachalá. La circulación vehicular era imposible, no había cómo llegar de Guayabamba a Cayambe y viceversa. El número de manifestantes iba creciendo conforme pasaban las horas. En el lugar se mezclaron transportistas e indígenas, se unieron para expresar su inconformidad con las medidas económicas.
Más tarde, un piquete de policías y militares arribaron al punto. El diálogo para que despejen la vía no prosperó. Los ánimos se encendieron y comenzó la lluvia de piedras versus bombas lacrimógenas, incluso balas, dijeron. Balas de verdad acabo de enviar al comité de movilización, acabo de enviar los casquillos de bala de verdad, con la cual acaban de herir a 2 compañeros en este sector justamente. El humo terminó envolviendo a los manifestantes, quienes no se asustaron, volvían con más fuerza, y entonces los uniformados hicieron uso progresivo de la fuerza. Hemos tenido reuniones con personal de Fuerzas Armadas. Estamos trabajando conjuntamente para restablecer el orden en el país. Las piedras y palos estaban ganando terreno. Supuestamente se realizaron disparos, empezaron a caer los primeros asfixiados y lesionados. Los organismos de socorro intentaron llegar al sitio, pero los manifestantes les cerraron el paso. En motocicletas arribaron los paramédicos y atendieron a 14 heridos por perdigones. También hablaron de un militar afectado. Hemos trasladado nosotros hacia el hospital de Cayambe 2 heridos lamentablemente de gravedad, que tienen impactos de balas de perdigones y balas pequeñas. Mientras en Quito, familiares de un joven estudiante denunciaron que fue herido en medio de un enfrentamiento entre policías y transportistas. El joven está internado en el hospital Eugenio Espejo. Uno de sus ojos podría perder, una situación donde no saben quién va a responder. Nosotros tomaremos todas las instancias necesarias para obtener un resultado positivo y que esto no quede en la impunidad. Violencia que se genera cuando está vigente un estado de excepción que, entre otras cosas, prohíbe la alteración del orden público, cierre de vías y aglomeración de personas. En Quito informó Iván Casamen. Las Fuerzas Armadas recorrieron la capital tratando de despejar las avenidas y calles durante el segundo día de movilizaciones. La ciudad amaneció con una aparente calma, pero aún desde temprano había calles que estuvieron cerradas, algunos con la misma tónica, llantas quemadas. A todo el pueblo nos afecta con la subida de la gasolina. Que se derogue la ley, queremos, que baje la gasolina y nada más. Yo también estoy consciente que hay que protestar, pero vamos a hacer pacíficamente, ¿no? Otros sectores, como en la mitad del mundo, los manifestantes eran el muro para impedir la circulación. La característica en todo el distrito, esta vez fue la presencia de militares tratando de despejar las avenidas y de dispersar a los manifestantes. Es la misión, tener habilitadas las vías para que exista un flujo de tránsito normal y los peatones puedan movilizarse a sus lugares de trabajo sin ningún inconveniente. Como entidad armada estamos y somos para el pueblo. Hemos trabajado en coordinación con Policía Nacional, con Agencia Metropolitana de Tránsito, para poder habilitar las vías, para que el tránsito se dé de manera fluida. Donde sí hubo aglomeración de personas que impidieron el paso por varias horas fue en la avenida Maldonado al sur. Y fue así, de este modo, que los militares pudieron dispersarlos de a poco. Hubo detenidos. Además de las manifestaciones, la problemática de la movilización fue generalizada. Muchos caminaron largas distancias a falta de transporte. No encuentro transporte, mi señor. No encuentro transporte, está $3 de aquí a Chahuarquingo, $3. ¿Cómo se va a ir entonces? Poco caminando y poco andando. Otros prefirieron trasladarse en vehículos particulares que prestaban el servicio. Y había quienes eligieron las bicicletas. ¿De dónde está viniendo usted? Yo estoy viniendo desde la 12 de octubre. ¿Y hasta dónde va a ir? De aquí estoy avanzando hasta Guamaní. Me tocó ayer sacar la bicicleta, ir en bicicleta y regresar en bicicleta. Y hoy lo mismo. El municipio de Quito procuró que los biarticulados del sistema de transporte público trabajaran normalmente a pesar de no haber líneas alimentadoras. Pero para muchos no fue suficiente. Las Fuerzas Armadas, a través de un comunicado, dispusieron que su transporte dé servicio a la ciudadanía. Con imágenes de Tito Correa y Luis Fernández, informó Andrea Orbe. Mientras que en horas de la tarde aquí en la capital un vehículo antidisturbios se escapó de ser quemado durante las manifestaciones registradas este viernes. Las protestas subieron de tono durante la jornada. Segundo día de protestas con la misma tónica en Quito. Agresiones tanto a policías como a manifestantes. Incidentes lo suficientemente fuertes como para tratar de quemar a este vehículo antidisturbios, al que les llegó un artefacto propinado por los manifestantes, que inmediatamente extinguió el fuego.
Calles con llantas, piedras y palos quemados cerraban las principales calles de la Caja del Seguro en el centro norte de la capital. Los huelguistas se negaban a retroceder lanzando piedras y los gendarmes, con la meta de dispersar a los manifestantes, se mantuvieron en firme, evitando que estos lleguen hasta el Palacio de Carondelet, que era su meta. También hubo detenidos en este segundo día de protestas y daños en la vía pública, informó Marilyn Jaramillo. Se intensificaron las protestas en la capital Azuaya. Hay varios detenidos, entre ellos 2 de los máximos representantes de los choferes y transportistas. Pese a las advertencias del presidente Lenín Moreno y el estado de excepción, los transportistas de la provincia de Azuay mantuvieron la medida de hecho con el cierre de calles, avenidas y carreteras. Dicen que no claudicarán en su medida hasta que no se derogue el alza del combustible. Esa medida es indefinida hasta que el gobierno sepa que nosotros estamos con el pueblo. Conocida la detención de los dirigentes de los transportistas, Mesías Vicuña y Manolo Solís, un buen grupo de choferes y estudiantes se ubicaron en la unidad judicial para exigir su liberación. Es mi indignación por la forma agresiva que entraron irrumpiendo mi domicilio, tumbando la puerta como si fueran a arrestar a un vil delincuente. En este segundo día de paro, mientras los choferes exigían la libertad de sus representantes, los enfrentamientos entre estudiantes y policía continuaron en las calles céntricas de la ciudad. No tengo para comer y eso es lo que estamos protestando, por eso nos acaban de agredir. La situación se agravó aún más en horas de la tarde y noche, donde aumentó la presencia de estudiantes universitarios y ciudadanía en general. Esta multitudinaria presencia obligó al ejército ecuatoriano a salir a apoyar a las fuerzas policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas mantuvieron una actitud prudencial. Varias detenciones de estudiantes se produjeron en esta segunda jornada. La urbe Morlaca y la provincia se encuentran aisladas por todos los costados. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Recorremos el país. Protestas en Manabí dejan 9 personas detenidas, 6 de ellas por incidentes registrados en la gobernación de la provincia. El bloqueo de vías se intensificó en Puerto Viejo y Manta. En esta última ciudad, los transportistas de buses urbanos anunciaron que analizan con el municipio un incremento del pasaje. Durante el segundo día de movilizaciones en Manabí ya se contabilizan 9 personas detenidas, 6 de ellas por los incidentes registrados en las inmediaciones de la gobernación durante manifestaciones. Vamos a empezar a patrullar a pie, en moto, en vehículo, para evitar, según la información que tenemos, que personas inescrupulosas comiencen a cometer fechorías, actos delictivos y proceder con la detención inmediata y con las sanciones respectivas. El bloqueo de vías se intensificó. En Puerto Viejo, 8 puentes y 2 salidas principales fueron bloqueadas por los taxistas. En Manta, Montecristi y Jaramillo, 18 puntos fueron cerrados, confirmó la policía. En estas ciudades no se registraban detenidos y aunque no hubo incidentes, el sector comercial cerró sus negocios. No hubo ninguna situación de violencia. El día de hoy tampoco. Lo que sí les puedo informar es que ayer hubo una mala información. Los transportistas de buses urbanos se sumaron a la medida. De hecho, anunciaron que ya hubo diálogos con el municipio de Manta para analizar el incremento del pasaje y adelantaron valores. Tenemos un estudio técnico que nos estaba arrojando entre 58 a 59 centavos de dólar, ¿no? Luego de eso viene el diálogo para disminuir un poco el tema de utilidad. Esto generó reacción ciudadana. No puede subirse por subir. Y los demás, los familiares, los jóvenes, los estudiantes, las personas de la tercera edad. El COE se activó en Manta y se mantendrá en sesión permanente. Militares ya custodian algunas vías donde hay circulación parcial habilitada. En coordinación con la Policía Nacional, las personas que desacaten las disposiciones tienen que ser judicializadas. En bicicleta o a pie, los habitantes de Manabí se dieron modos para llegar a sus lugares de trabajo. Aquí llevo como 45 minutos del Divino Niño hasta aquí. Caminando. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV. Al volver, más adelante, más de 300 detenidos tras 2 días de paralización. Entre ellos, el dirigente nacional del taxismo, Jorge Calderón. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Durante la jornada de protestas se han registrado más de 300 personas detenidas en todo el país, la mayoría por actos vandálicos. Entre los aprendidos se encuentran dirigentes indígenas y del transporte.
350 personas detenidas en todo el país es el saldo que deja hasta el momento el sinnúmero de protestas registradas en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. El mayor número de estas personas efectivamente se encuentra en Guayaquil, en la zona 8, en donde tuvimos 159 personas detenidas. El segundo lugar con más personas detenidas está en Quito, tenemos 118 personas detenidas. Lo que le sigue en orden de número de detenidos es en la zona 1, que se trata de las provincias de la frontera norte, Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, Imbabura, tenemos 24 detenidos. Según detalló la ministra de Gobierno María Paula Romo, dentro de estos detenidos está el dirigente indígena y coordinador de Pachacutic, Marlon Santi. De ninguna manera se trata de una detención que iba direccionada hacia él, ni tampoco existe contra él una orden de prisión, sino una contravención cometida en su momento. Ya en horas de la tarde, Santi fue liberado. Por otra parte, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, informó que en el marco del estado de excepción, las Fuerzas Armadas hicieron lo suyo, despejando las principales vías del país. No hay ninguna vía bloqueada en este momento. Todas las vías están expeditas. El aeropuerto 100% en funcionamiento. Y tenemos un patrullaje permanente en la ruta viva, en las rutas principales de la ciudad. En Quito informó Adriana Rojas. Atención, el dirigente nacional del taxismo, Jorge Calderón, fue detenido en el norte de Quito. Está acusado del presunto delito de paralización de servicios públicos. Una jueza dictó orden de prisión preventiva durante los 90 días que durará la instrucción fiscal. Lo único que nos han pedido los señores taxistas ecuatorianos es la revocatoria del decreto 883 y me corresponde al precio y al costo que sea hacer respetar esta petición. Estas declaraciones fueron las últimas que dio Jorge Calderón en libertad. El llamado a sus compañeros a mantenerse en la calle y seguir con la paralización fue el detonante para que la policía lo detenga cuando salía de la sede de la Federación de Taxistas ubicada en el norte de Quito. En la vía pública, en el sector de Carcelé, en el momento que salía de la central sindical. La detención la realizaron agentes de la Policía Judicial del DMQ. Los uniformados cumplieron con una orden judicial emitida por juez competente. Inmediatamente fue trasladado hasta las instalaciones de la unidad de flagrancia. En la madrugada del día de hoy fue emitida esa orden de detención y con eso se avalizó la detención de... Minutos más tarde, decenas de taxistas llegaron hasta las instalaciones de Fiscalía de Flagrancia, pero ya un cerco policial custodiaba el edificio. Calderón ingresó a la unidad de aseguramiento a la espera de la respectiva audiencia. Por seguridad, las instalaciones de flagrancia fueron cercadas con vallas metálicas. Prácticamente se convirtieron en un fortín. Ayudados con la Fiscalía General, se estableció las responsabilidades del señor Jorge Calderón, incitando a la paralización. Hasta el lugar llegaron algunos representantes del transporte para saber de la situación jurídica del dirigente nacional del taxismo y sobre todo expresarle su solidaridad y respaldo. Respaldarle al compañero Calderón, él no está solo en esta lucha, no es la lucha de él. Ha sido una decisión de todas las modalidades de transporte. Una jornada que también llegó a Cuenca. En dicha ciudad, otros 2 dirigentes del transporte fueron detenidos por la Policía Nacional. En Quito informó Iván Casamen. Se radicalizan las medidas de protesta en Chimborazo. Miles de taxistas piden la liberación de su dirigente Jorge Calderón, mientras continúan con el cierre de vías y quema de llantas. En Riobamba, así es como radicalizaron la medida de protesta algunas cooperativas del taxismo. Su accionar, dicen, es solamente contra sus mismos compañeros, quienes no han acatado la disposición de unirse a su voz de lucha. Que no nos hace caso a nosotros y tenemos que seguir en marcha y tenemos que lograr el objetivo que tenemos. Pero también pagaron los platos rotos presuntos taxistas piratas. Busetas y hasta esta camioneta del sector público. ¿Que por qué debo trabajar? Que debo colaborar, pero yo estaba yendo a dejar unos pancitos. Compañeros piensan que estamos laborando, por eso nos bajaron la llanta. Estamos de igual forma paralizados aquí.
Mientras tanto, en otro sector de la ciudad cerraron los accesos hacia Guayaquil, Cuenca, Quito y el oriente. Los manifestantes dicen que se mantendrán quemando llantas e impidiendo la circulación vehicular. Eso nosotros también tenemos derechos a reclamar. ¿Por qué sobe? ¿Por qué pasa eso? Tienes que estar igualdad para todo. La avenida Canónigo Ramos se pintó de amarillo. Al menos unos 4.000 taxistas formaron una caravana interminable para llegar hasta la gobernación. Aquí pidieron la libertad de Jorge Calderón, dirigente del taxismo nacional de origen chimboracense, detenido en Quito. En medio de todo y de los ensordecedores pitos, un hombre protestaba con un plato vacío y una cuchara, que al parecer indicaban el desabastecimiento que se avecina tras las protestas, que cada vez se agudizan más. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un voluntario y varias ambulancias de la Cruz Roja resultaron afectadas durante la intensa jornada de protestas en Quito. La organización no gubernamental rechaza tales actos de violencia que ocurrieron justo cuando prestaban ayuda a los heridos. Esta ambulancia fue agredida por los manifestantes el primer día de protestas en el centro de Quito. Es uno de los 4 vehículos de la Cruz Roja que recibió pedradas. Cruz Roja Ecuatoriana se abstiene bajo su principio de neutralidad de tomar parte en controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. Y por lo tanto exigimos el derecho a la libertad del movimiento para poder brindar atención a las personas vulnerables que más lo necesitan. En esta ambulancia, por ejemplo, rompieron los vidrios a base de palos y adoquines cuando prestaba ayuda a los heridos de las protestas. Las 4 ambulancias estaban en servicio, brindando atención prehospitalaria y están en muchos casos con pacientes. Producto de los incidentes, uno de los elementos de la Cruz Roja también resultó afectado, quien afortunadamente se recupera en una casa de salud. Al realizar la evacuación de una de las víctimas, una piedra ingresa y saca esquirlas del vehículo e impacta a esta víctima, dándole a nuestro voluntario heridas lacerantes y una contusión y las partículas de vidrio ahí. Por lo que optaron por tomar otras medidas. Hemos tenido que evacuar al personal que labora en la sede central, ubicada a la altura del Parque de Alameda, debido al peligro que representa permanecer en el sector, y lo más preocupante es que ponen en riesgo el despacho que desde ahí se hace de las pintas de sangre hacia clínicas y hospitales de la ciudad. Pero no fue el único caso. En otro de los videos que se viralizó en redes sociales se evidencia cómo un taxi no deja transitar a la ambulancia cerrándole el paso. Mientras que en Ambato también un grupo de taxistas durante el paro optaron por hacer lo mismo. Obstruyeron el camino para la ambulancia justo cuando había heridos en las protestas. Informó Maribel Jaramillo. Una nueva pausa comercial aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, manifestaciones en Quito dejaron pérdidas por 110 millones de dólares, mientras que la Cámara de Industrias calcula más de 220 millones el perjuicio a nivel nacional. Ya regresamos aquí en TVC. Como lo anunciamos, cerca de 110 millones de dólares serían las pérdidas diarias que han ocasionado las manifestaciones de varios sectores del transporte y organizaciones sindicales en la capital. El anuncio lo realizó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, tras realizar las primeras evaluaciones. Este 3 de octubre, durante la jornada de protestas, muchos bienes públicos y patrimoniales fueron destruidos. Varios propietarios de locales comerciales aterrados comentaban las condiciones en las que encontraron sus inmuebles. Ya es vandalismo, ya no es protesta. Teníamos unos tubos aquí, todito esto han roto. Algunos vendedores mencionaron que al parecer picos y martillos debieron utilizar para causar estos daños. Paredes, fachadas, piedras y hasta rejillas fueron destruidas. De la fuerza que han hecho para sacar las piedras, o no sé por qué me hicieron esto, o sea, me pueden robar el local. Según el alcalde de la capital, el Instituto Metropolitano de Patrimonio realizó una primera evaluación para determinar los sitios más afectados.
La Marín es el sitio más afectado del centro histórico, la calle Guayaquil es la más afectada del centro histórico. El Cabildo cuantifica que las pérdidas por las manifestaciones y obstrucciones de vías alcanzarían 110 millones de dólares diarios. Las protestas incluso afectaron a 200 agentes de tránsito, quienes habrían sido agredidos. Además, 10 motos fueron dañadas. Contenedores de basura incendiados de la empresa Emacea, las cámaras de seguridad, saqueos, agresiones a ambulancias, a carros de los bomberos. Las autoridades aseguraron que de dar con los responsables aplicarán las sanciones pertinentes. En tanto, el municipio de Quito evalúa la propuesta del incremento del precio del pasaje, el cual ya no sería de 35 centavos. Se han eliminado esos subsidios, prácticamente comenzamos de cero. Informó Sofía Vintimilla. Más de 200 millones de dólares son las pérdidas registradas por el paro de actividades de la transportación pública. Esto solo en la Cámara de Industrias y Producción. Mientras tanto, se oficializó una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los directivos del transporte y algunos asambleístas correístas. 261 millones de dólares en pérdidas económicas es lo que le ha significado a la Cámara de Industrias y Producción. Solo el pasado jueves, la paralización del transporte público. Es que hay una pérdida de 9 millones de dólares en explotación de minas y canteras, 1.6, y en industrias manufactureras se ha dado quizá el impacto más grande de 44 millones de dólares. En total nosotros tenemos 261 millones de dólares de estimación de pérdidas. A pesar que dejaron de ingresar recursos económicos a sus bolsillos, son conscientes que la decisión gubernamental es la más acertada. Apoyamos las medidas anunciadas por el gobierno, en virtud de que las mismas están encaminadas a procurar la estabilidad económica del país y el manejo responsable de las finanzas públicas, proyectando de esta manera el crecimiento y desarrollo sostenible. Ellos saben quiénes son los responsables del caos que se vivió en el país. Rechazamos las acciones de facto impulsadas por ciertos líderes de la transportación pública que han pretendido caotizar nuestras ciudades. Pero no solo desde la Cámara de Industrias y Producción se demanda sanciones legales contra los directivos de la transportación. El colectivo Unidad Ciudadana también quiere se investigue a algunos correístas. Consideramos que existe un nexo porque ellos han sido fieles seguidores a el expresidente Rafael Correa, la dirigencia de transportistas. Las declaraciones de la asambleísta Gabriela Rivadeneira el día de ayer lo muestra claramente que ellos están queriendo conspirar con un delito llamado rebelión, que tipifica de 5 a 7 años la pena de prisión. Secuelas de un paro que hoy se busca responsables, informó Héctor Romero. La decisión de eliminar el subsidio a la gasolina extra y diésel se mantiene en firme. Así lo aseguró el presidente Lenín Moreno, donde aprovechó para responder a varios actores políticos por las críticas recibidas en torno a las reformas. Este 4 de octubre, el presidente de la República, Lenín Moreno, se dirigió a los medios de comunicación en las instalaciones del ECU 911 en la capital, donde se tenía previsto analizar el restablecimiento del orden en el país. El señor ministro de Defensa me ha dado un informe de cómo se está controlando el país como debe ser por parte de sus Fuerzas Armadas, por parte de la policía, a recordar, acompañando a los productores que no quieren bajo ninguna circunstancia que el país quede desabastecido, productores y distribuidores que no quieren bajo ninguna circunstancia que el país quede desabastecido y que todo vuelva pronto a la normalidad. Aquí Moreno se refirió a las críticas de Jaime Nebot y Guillermo Lasso en torno a las decisiones adoptadas por el régimen. La única forma de que ustedes reciban un país encaminado para poder volver realidad los sueños, los anhelos, las esperanzas que tienen con respecto al pueblo ecuatoriano, es que nosotros hagamos este trabajo, que nosotros dejemos reinstitucionalizado el país. Caso contrario, además, cuadrado las cuentas, sincerado las cuentas, puesto en orden las cuentas fiscales, caso contrario, no van a poder cumplir con sus objetivos. El mandatario señaló que no fueron medidas fáciles, pero sí necesarias, por lo que ratificó que la eliminación de los subsidios de las gasolinas extra y diésel se mantienen en firme. No voy a cambiar de opinión, que quede absolutamente claro. No voy a cambiar de opinión. Dialogar, sí, para encontrar paliativos, vuelvo a recalcar, incentivos para aquellos que puedan haber sido afectados por la medida. El presidente también aseguró que el gobierno está abierto al diálogo. Informó
Marilyn Jaramillo. Pese a la liberación del precio de la gasolina, Ecuador es el tercer país de la región con el costo más bajo del combustible. El subsidio se efectuó desde 1974. Sin embargo, el retiro de esta compensación ahorraría al Estado cerca de 1.600 millones de dólares. En diciembre del 2018, el gobierno nacional liberó el precio de la gasolina súper. Desde entonces, el valor fluctúa entre 3 y 3.14 dólares. Tras esta decisión, el 1 de octubre, la gasolina extra y Ecopaís pasaron de $1.85 a $2.39, mientras que el diésel de $1.03 a $2.30. Es decir, que el valor dependerá del mercado internacional. Desde 1974, Ecuador subsidió el uso de combustibles fósiles, con el objetivo de facilitar el acceso de este bien para toda la ciudadanía. Incluso en el gobierno de Rodrigo Borja había un incremento paulatino mensual de los precios, para irle ajustando a los precios, para ir reduciendo mensualmente lo que eran los subsidios. Compensación que a criterio de varios expertos debió ser analizada constantemente para evitar que desencadenen un mal uso de combustibles y hasta el contrabando. Ese subsidio lo subsidiamos todos, pero eso se iba mucho de eso por fronteras. De acuerdo a cálculos de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, el Estado ahorraría cerca de 1.600 millones de dólares al no subsidiar la gasolina. El país, con la tendencia que iba a diciembre, íbamos a tener un déficit de unos 3.000 millones de dólares. Tomando en cuenta que la producción nacional petrolera es del 40% anual, con relación a la importación de combustibles, que corresponde al 60%. Va a mantenerse el mismo precio de una estación de servicio a otra estación de servicio. Por ese lado es conveniente. Razón por la cual varios analistas aseguraron que nuestra nación deberá pensar a largo plazo en promover la transición energética. Incentivo a la gente para que a nivel, de pequeñas ciudades, de barrios, de edificios, de casas, etcétera, ellos mismos estén en capacidad de generarse su energía renovable. En tanto, Ecuador continúa siendo el tercer país de la región con el precio más bajo de combustible, incluso con relación a otros estados que no subsidian estos costos, informó Sofía Vintimilla. 160 detenidos en la zona 8 tras los saqueos generados durante este jueves 3 de octubre. Como resultado de la revuelta hubo 14 patrulleros policiales destruidos y 3 uniformados golpeados. Aquel 3 de octubre, estos vehículos fueron asignados a los diversos puntos de las concentraciones. Trasladaban a uniformados cuya función era controlar la situación y mantener la calma. Pero en medio de la revuelta, la situación terminó fuera de control. Bien, tenemos en estos momentos 14 vehículos policiales que se encuentran destruidos. Esa misma jornada, las tropas de uniformados se desplegaron a lo largo y ancho de la ciudad en busca de recuperar algunas de las pertenencias robadas. Hemos recuperado 3 electrodomésticos. En medio de la flagrancia, lograron detener a 160 personas implicadas en estas acciones delictivas. Como ustedes conocen, alrededor de 160 personas fueron detenidas en el transcurso de la mañana, tarde y noche del día de ayer. Hoy están siendo procesados. En el distrito sur específicamente hay 67 personas que fueron detenidas. Esto es lo que es Guamo, Suburbio y La Trinitaria. Ahora ellos se encuentran acusados de participar en una concurrencia de delitos. Entre ellos daño a la propiedad privada, daño a bien ajeno, en estos casos pues vehículos policiales. También existen delitos de robo en la cual se han encontrado personas saqueando almacenes y tiendas. Razón por la cual podrían enfrentarse a una sumatoria de penas. Y de hallarse los culpables, podrían enfrentar penas que pasarían los 5 años. Además de la cárcel, la ley establece obligaciones de retribuir los daños causados. Indudablemente que existe la reparación integral y también el pago a cada uno de estos bienes que fueron destruidos. Informó José Morales.
Una nueva pausa en el comercio luego de estos días de paralizaciones, días complejos para nuestro país. Y no se pierda este lunes en el Comercio TV Primera Emisión, contaremos con la presencia de Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial, para hablar sobre el sector productivo, el nuevo momento económico del país y las perspectivas para crear empleo. Con esto nos vamos a saludar a Andrés Benavides, porque Andrés nos tiene precisamente todos los detalles de la llegada de nuestro atletista Quiñones. Hola, ¿qué tal, Mafer? Muy buenas noches, y a nuestros amigos un saludo muy cordial. Claro, la felicidad primero, esa tranquilidad con la que Ares Quiñones logró ser el tercer hombre más veloz del mundo en los 200 metros planos. Lo que quiere decir que de aquí en más, él requiere de respaldo, apoyo necesario para llegar a la cita olímpica en 2020 en Tokio. Y es lo que le faltó durante muchos años, Andrés. Seguro que sí. Así que es un logro muy bien merecido y esperamos que le apoyen para que este atleta le vaya bien en esas Olimpiadas. Por supuesto, Andrés, gracias por esa información y vamos a seguir pendientes de TVC Deportes. Gracias, amigos, ustedes por su sintonía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.